Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos a hablar del desgaste emocional por la pandemia. La fatiga emocional que viene dada por esta pandemia que estamos todavía viviendo y cómo se manifiesta, cómo la vamos a identificar y qué repercusión tiene en la salud, en los negocios y en la vida social, ¿no? En las relaciones. Bien, vamos a hablar primero de qué es el desgaste emocional. El desgaste emocional viene porque hemos estado sometidos o estamos sometidos a estrés. El estrés viene dado por una sobrecarga o un exceso de pensamientos, de preocupación, de ansiedad, de incertidumbre, de no manejar aquello que queremos manejar, pero no sabemos qué resultados van a haber, hacia dónde van a ir las cosas, cómo va a ser el futuro que llega. Si algunos han perdido el trabajo o les han cambiado las condiciones de trabajo y han disminuido, pues cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a resolver todo esto, ¿no? El tema de la salud, el tema de las relaciones porque estuvimos confinados, el tema de la economía porque se paralizó la economía. Y claro, todo esto nos ha, entre comillas, encerrado. No solo encerrados físicamente, sino también encerrados dentro de nosotros mismos emocionalmente. Y hemos desarrollado una serie de pensamientos en cadena, en círculo, porque se nos paró la vida. Literalmente se nos paró la vida. Entonces, quien ha estado más o menos preparada, pues bueno, más o menos se puede sobrellevar, pero quien no ha estado preparado, pues le ha dado un buen latigazo emocional y un buen latigazo a nivel interior. ¿Cuál ha sido el factor de más peso quizá en esta pandemia? Lidiar con la incertidumbre, lidiar con un virus que no sabíamos nada, con un virus que no sabíamos hacia dónde podía evolucionar y cómo un virus se haya cargado toda una forma de vivir de un planeta, pues eso ha generado una gran dosis de incertidumbre porque no sabemos hacia dónde vamos, qué nos depara el futuro y si la realidad será otra vez la misma, cosa que ya os digo que no. Esta pandemia nos ha generado esa serie de preocupaciones, de pensamientos recurrentes, de se me ha parado la vida y no sé qué hacer, hacia dónde voy, de hundirnos en la tristeza, muchas personas, depresiones. Pero yo os hago una pregunta. Desde que hemos nacido, ¿os habéis dado cuenta que vivimos en la incertidumbre? Lo que ocurre es que no había conciencia de que la incertidumbre ya estaba en nuestra vida, desde siempre, desde el momento que nacemos. No ha tenido que venir un virus a traernos la incertidumbre. El virus lo único que ha hecho ha sido despierta, que la incertidumbre existe, no es nueva, no te la traigo yo. ¿Y por qué esto es así? Porque cuando tú naces no sabes cuándo te vas a morir, no sabes cómo va a ser tu futuro. Tú vas viviendo en la vida y bueno, sí, tú haces planes, pero muchas veces estos planes se rompen, se trastocan y ¿qué ocurre? Pues que no sabes lo que va a suceder. Cuando tú planeas algo y aquello gira de rumbo, te quedas pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso es incertidumbre. La incertidumbre también tiene que ver
con que las cosas no duran toda la vida, todo tiene una fecha de caducidad. Nosotros tenemos una fecha de caducidad, las situaciones tienen una fecha de caducidad, las enfermedades tienen una fecha de caducidad, todo tiene una fecha de caducidad. Es decir, que desde que has nacido estás viviendo en la incertidumbre. Entonces el virus lo único que ha venido a decirte es: date cuenta que ya estás en la incertidumbre. Lo único que ha hecho ha sido aumentarla. Entonces, el darnos cuenta de que esto existe es lo que ha generado estos sentimientos de ansiedad, de preocupación y de querer de alguna manera agarrar el futuro para que las cosas no se tambaleen. Entonces, os lo digo por experiencia propia, cuando nos pasamos la vida cazando, como digo yo, objetivos de voy a ver si puedo hacer este viaje, voy a ver si puedo organizar esa cena con los amigos, voy a ver si tal, voy a ver si cual, voy a ver si consigo ese trabajo, voy a ver si cambio de trabajo, pues no sé si tal. Entonces vamos como a la caza de objetivos, no vamos enfocadas a decir, bueno, no, a ver, lo que quiero es esto y hacia esto voy. No, vamos cazando objetivos. Claro, cuando te pararon la vida, que te encerraron en casa, toda esa cacería ¡pum!, se quedó quieta. Y al mismo tiempo te das cuenta de que ya lo que viene no va a volver a ser igual, porque ya te están cambiando muchas maneras pues, de ir a comprar, de relacionarte, de cómo debes hacer las cosas, de que tienes que salir a la calle con la boca tapada y la nariz. Entonces, eso genera mucho estrés, sobre todo cuando no hay una buena gestión emocional o cuando antes de esto nada ocupaba tu vida. Cuando digo nada ocupaba tu vida, nada que a ti te apasionara o te gustara. Porque realmente las personas que hacían algo con pasión antes, pues hemos podido pasar esta pandemia. No me ha afectado. ¿Por qué no me ha afectado emocionalmente? Porque yo pasé también una fatiga emocional que se llama síndrome de fatiga crónica, que esto es en lo que ahora se está manifestando en la mayoría de la población por el desgaste de casi un año de vivir bajo este estrés continuado. Entonces, aunque ahora le llamen fatiga por pandemia, en realidad es un síndrome de fatiga crónica, porque las personas se sienten cansadas emocionalmente, y se sienten cansadas emocionalmente porque pensar tanto y repetitivamente lo mismo, y la preocupación y la ansiedad, eso gasta mucha energía. Y aunque estés sentada en una silla, tu cuerpo está gastando energía y te consumes. Y entonces sientes ese cansancio que dices, pues yo no sé de dónde viene este cansancio, porque tampoco estoy haciendo nada para cansarme. Viene de tu mente, viene de tus pensamientos. El pensamiento consume muchísima energía y esa energía la consume de ti y de tu cuerpo. Entonces, esto se manifiesta en un cansancio día a día, que te levantas cansada, que vives cansada, que te acuestas cansada y no sabes ni cómo ni por qué. Y esto es lo que ahora está emergiendo, porque este es el resultado de mantener todo este tiempo de estrés. Y lo conozco muy bien, porque yo lo he vivido y lo he superado. Por eso sé de qué te estoy hablando. Cuando este estrés está causando esta fatiga crónica tan grande, llega un momento en que está pasando a tu cuerpo. Y cuando pasa a tu cuerpo siente dolores. Es como decir, pues hoy me he levantado y me dolía el brazo y no sé de qué. O, uy, me duele la pierna y no sé por qué. O me levanto por la mañana y toda mi espalda
es como si me hubieran azotado durante toda la noche. Tu cuerpo empieza a estar dolorido, tu cuerpo empieza a sentir dolores puntuales que vienen y se van. Bien, yo estuve en esta situación y esta situación cuando ya se da y se perpetúa es un principio de fibromialgia. Es decir, que yo humildemente y modestamente creo que si las personas ahora, en este momento, no cuidan esa fatiga emocional por la pandemia, dentro de unos meses, y siguen igual, dentro de unos meses es posible que aumente y aflore los casos de fibromialgia, porque la fibromialgia ya es cuando tu alma y tu cuerpo ya no pueden más. ¿Es esta la solución? No, no es esta la solución. ¿Cuánto tiempo tardé en superar ese síndrome de fatiga crónica? Pues este síndrome tardé casi 2 años, porque realmente mi cuerpo no solo estaba dolorido, sino que era casi inmóvil. Iba a trabajar, lo hacía todo, pero a una lentitud de la que no podía. ¿Qué es la cara negativa de esto? Que tú tienes un buen aspecto, que la gente no se da cuenta que tú estás cansada emocionalmente, que tienes esa fatiga interior, porque tu aspecto es bueno. Entonces esto genera un sufrimiento interior añadido, porque tu cerebro o tú quieres hacer cosas, pero tu cuerpo no te sigue. Y esto es como la rueda del ratón. Y estás ahí, estás ahí, estás ahí. Mientras estás alimentando esto, todo esto va creciendo, va creciendo. Bien, ¿cómo lo superé? Primero me lo detectó un buen médico. Lo superé con homeopatía, pero también lo superé incrementando mis horas de yoga y mis horas de meditación. Yo hasta el momento, pues bueno, iba a mis clases de yoga y alguna vez, por las mañanas en mi casa, alguna vez pues practicaba yoga y meditaba. Cuando eso me fue descubierto, la primera parte fue un shock emocional. La segunda parte busqué información y eso fue impactante para mí cuando leí todo lo que leí. Y entonces me paré a pensar y dije, porque era mucho más joven, y dije, ¿tú crees, Pilar, que mereces esto? No, esto no va a poder contigo. Tiene que haber otra manera de ver y de hacer las cosas. Y esa otra manera, porque en aquel momento no había tanta información como ahora, ni existía, apenas estaban haciendo Facebook, en fin, todo era mucho más rudimentario. ¿Qué fue lo que mi interior, mi alma, me dijo? Aumenta, aumenta yoga, aumenta meditación. No solo hice esto, o sea, cada día por la mañana, y lo sigo haciendo, me levantaba entre 6 y 6 y media de la mañana, practicaba mi yoga y mi meditación, pero eso lo que hizo fue que pasara a hacerlo de una manera mucho más consciente. Y además, cogí a Pilar y la puse del revés y tuve que cambiar y transformar muchas, y lo hice sola, porque no existían los coaches tampoco. Tuve que cambiar y transformar no solo muchas de mis creencias, sino hábitos y acciones. Y eso es lo que me ayudó a superar ese síndrome de fatiga crónica, que ahora se le llama fatiga emocional por pandemia, pero da igual, porque al fin y al cabo es lo mismo. Eso es lo que sucede cuando estamos bajo una situación de estrés emocional sostenido,
porque no sabemos cómo gestionarlo, no tenemos las herramientas para hacerlo, y entonces ahí entra la catástrofe. Y cómo esto afecta a las tres escuelas de la vida. Las tres escuelas de la vida son la salud, la vida económica y la vida de nuestras relaciones sociales. Entonces, vamos a empezar por la primera, la salud. A más estrés, más fatiga crónica, tu sistema inmunitario se deprime. Y entonces, cuando tu sistema inmunitario se deprime, los leucocitos bajan, hablando en plata. Y cuando bajan, cualquier virus puede entrar dentro de ti. ¿Qué ha pasado? Que de tanto estrés emocional las personas y tanto miedo, porque el miedo ha sido otro gatillo emocional, el miedo a contagiarse, ha sido tan intenso que los sistemas inmunitarios se han deprimido. Entonces, si los soldaditos se mueren, no te pueden defender. Y si no te pueden defender, entra el enemigo. Y así es como hemos aumentado los casos que decían de COVID. ¿Por qué? Porque tú tienes tu terreno indefenso. Porque ese estrés se los carga a los soldaditos. Entonces, pues cualquier enemigo entra porque tiene el campo libre. Eso en cuanto a la salud. En cuanto a las relaciones, si tú estás en una situación de estrés, de ansiedad, de miedo, ¿cómo puedes tener una comunicación inteligente con tu entorno? No puedes. La mayoría de las personas me he dado cuenta que van agresivas, van sensibles. O sea, vamos, como que si llevas la mascarilla por aquí, en vez de aquí arriba, ¡bam!, se te lanzan como... ¡ah! Y que si las manos... Entonces, ¿cómo puedes tener una relación con tu entorno sana y natural, fluyendo con lo que hay, si estás inmersa en el miedo, en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación? No puedes, es imposible. Entonces todo esto crea situaciones de más conflicto con tu entorno y todo esto crea más estrés y más estrés, menos sistema inmunitario poseemos. Más abiertos estamos a las enfermedades, a cualquier virus. ¿Y qué ha pasado con la situación económica? Pues la situación económica, en principio, salvo algunos sectores que se han visto gravemente afectados, pues bueno, hay personas que han seguido manteniendo su trabajo, pero también la mayoría de las personas ese miedo les ha hecho retener. Entonces, al retener ha habido como una parálisis económica. Pero es que si la economía, el dinero es espiritual, si el dinero es espiritual, la riqueza y la abundancia es espiritual, si tú no estás bien contigo misma, tus finanzas van a disminuir de la manera que sea. Te pondrán en un ERTE, perderás tu trabajo, te harán cerrar el local, lo que sea. ¿Por qué? Porque la vida económica es la vida espiritual también. No está aparte de tu salud ni aparte de tus relaciones. Las tres cosas están unidas. Entonces las separamos y nos preocupamos también por la parte, ¿qué va a pasar? Y no sé qué, y no sé cuántos. Entonces no paramos de juzgar, no paramos de juzgar, de ver fuera, de esperar que lo de fuera nos solucione la vida. No,
esa no es la solución. La solución está dentro de ti, porque las circunstancias son las que son. Pero tú tienes la responsabilidad de fluir a través de las circunstancias de la mejor manera posible, lo mejor que tú sepas hacerlo. Y para eso hay que desterrar el estrés, la preocupación, la ansiedad, la tristeza, el juicio. Todo esto vibra muy bajo, y como vibra bajo, te lleva hacia abajo, y eso te crea un estrés que, sostenido en el tiempo, te llega a ese desgaste emocional por la pandemia que estamos viviendo ahora, que ya pronto vamos a cumplir un año, y que parece que ahora han salido otros amiguitos del COVID bueno, ¿y qué pasa? Tenemos que aprender a vivir con esto, porque esto no se va a ir, igual que no se ha ido el virus, la bacteria de la tuberculosis, ni el virus de la gripe, que viene cada año y nos visita con un vestidito nuevo, y con el ébola, y con el SIDA. No está el SIDA. ¿Y por qué no nos preocupamos por el SIDA? No, ¿verdad? Pues al COVID hay que abrirle la puerta, hay que darle las gracias de que nos ha hecho tomar conciencia de aspectos nuestros, de nuestra vida, que no éramos conscientes, y que nos está permitiendo entrar aquí dentro y sanar muchas cosas. Y no son solo sanar enfermedades ni salud, es sanarte a ti emocionalmente, porque cuando tus emociones están bien gestionadas y están sanas, y tú tienes herramientas para el momento en que te caes, porque eso no significa que la vida sea lineal, no, la vida sube y baja, pero ¿de qué se trata? De que tengas herramientas, de que cuando hay una bajada como la que hemos tenido, estamos viviendo, estés ahí lo menos profundo posible, el menos tiempo posible, y salgas lo más rápido posible, como les pasa a personas de gran crecimiento espiritual. ¿Creéis que al Dalai Lama no le pasan cosas? Le pasan cosas igual que a ti, igual que a todo el mundo, porque es un ser humano que vive en la tierra, pero él está preparado para que cuando baja, salir rápido. Lo que igual nosotros tardamos 2 meses, él sale en un día, o en 1 hora, o en 2 minutos. Pero él lloró largo y tendido cuando perdió a su hermano. ¿Por qué? Porque es humano sentir, porque es humano caerse. Claro que sí, es humano. Pero el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, lo que ya no es humano es quedarse ahí y estar ahí dándole a la preocupación, a la ansiedad, a la tristeza, y echando las culpas a todo lo que hay fuera. No, perdona, la responsabilidad es tuya, de transformarte tú para que todo a tu alrededor esté en coherencia. La responsabilidad es tuya, tu salud es tuya, tú eres la responsable. Tú eres la responsable de tu vida económica, tú eres la responsable de las relaciones de tu entorno, de cómo te comunicas con el mundo y con las personas que están a tu lado. Y si a pesar de todo llegas a contraer una enfermedad, una quiebra o una separación o algo muy duro, ese aprendizaje estaba en tu vida. No es que hayas hecho las cosas mal, ese aprendizaje está en tu vida por algo, porque tienes que aprender, porque toda caída es un aprendizaje. No has hecho las cosas mal, has hecho las cosas lo mejor que sabías hacerlas, según tu nivel de conciencia en aquel momento. Entonces, cuando te caes,
ahí hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que tienes que abrazar. Porque dentro de cada melonazo hay un diamante. Y tu responsabilidad está en encontrar este diamante. Así que, ¿cómo he gestionado yo la pandemia? Bueno, pues con el gran aprendizaje que he tenido con el síndrome de fatiga crónica y en el cual entiendo el por qué y cómo caen las personas dentro de ese agujero, también sé cómo se sale. ¿Cómo lo hice? Pues lo hice, como te he comentado, cogí a Pilar y la puse del revés. Hice un trabajo de transformación personal interior, que fui más lenta porque no tenía a nadie que me ayudara. Quizá lo que yo puse 2 años, con un mentor hubiera puesto 6 meses o 8 meses, pero lo hice sola y tardé 2 años. Y piensa que no podía ni tragar líquidos. Fue impresionante, fue impresionante. Entonces hice ese viaje de transformación interior. ¿Y con qué herramientas me estuve soportando? Me estuve soportando con yoga y con meditación. Esas fueron las 2 herramientas. ¿Y qué hice también? En aquel momento aprendí de los grandes maestros espirituales. Me leí libros y libros de crecimiento personal y de grandes maestros, del Dalai Lama, de budismo. Aprendí muchísimo. Y ese fue mi recorrido y el que me ha permitido llevar un año de pandemia de la que no he sufrido ni un minuto. Y no significa que no haya habido altos y bajos y cosas y situaciones, pero hoy estoy orgullosa de decirte que estoy feliz de cómo he fluido y estoy fluyendo en esta situación. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Aprender a fluir. No sirve de nada estar todo el día leyendo y escuchando vídeos y tal, porque a la hora el 75% de lo que has leído o de lo que has escuchado lo borra tu mente. ¿Qué es lo que practico yo con mis clientas y con mis alumnas? Aprendizaje transformacional. No el aprendizaje de leer y de ver y escuchar y bla, bla, bla. No, transformacional. Por acción, por experiencia. Y es así como realmente llegas al crecimiento personal. Y no solo eso, que llegas a transformar tu realidad. Espero haberte ayudado. No sé si hay alguna pregunta que me quieras hacer, me la puedes escribir en privado o por el chat y te doy las gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias.